Dios les bendiga, hermanos. Les mando un saludo. Quiero compartir con ustedes una lectura que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dios dice en su palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En cierta ocasión, un hombre que tenía mucho dinero llenaba sus vacíos, sus necesidades, comprando cosas materiales o bienes. Pero alrededor de su casa notó que le faltaba algo, y se dijo a sí mismo en construir un jardín. Entonces fue, buscó al mejor jardinero de toda la ciudad y comenzó a instalar o hacer este jardín. Lo contrató. Y poco a poco él fue viendo que aquel terreno comenzó a tomar forma. Y era justo lo que le esperaba para llenar su vacío. Al final de la obra, muy agradecido, contemplaba su jardín. Pero después de ciertos días comenzaba a observar que ciertas plantas, flores, se estaban dañando o maltratando. Contactó nuevamente al jardinero y le encomendó la tarea de averiguar quién era el que estaba dañando su jardín y que tenía que completar esa labor. El jardinero, entusiasmado por la obra, se queda cerca y nunca, definitivamente, dijo: esto que están dañando no es en el día, es en la noche, así es que se quedó en la noche. Notó que el animal que llegaba a dañar su jardín era un ciervo, que llegaba a jugar y a comerse las flores. Cuando trató de atraparlo, obviamente no pudo. Los animales son muy fáciles a las cosas sensoriales, entonces al detectar un movimiento escapan, no lo pudo atrapar. Comenzó yo, ideó una maniobra. Comenzó a dejarle cosas dulces, ya que eso le gustaba a él. En el camino, vio que él llegaba, las comía y se iba. Entonces cambió su ruta, trazando él el camino por medio de estos dulces. Lo interesante fue que el ciervo se acostumbró tanto a estar comiendo de los dulces que ya no se acercaba al jardín. Al final dejó muchos dulces en diferentes formas y el ciervo comenzó a comerlos. Cuando terminó de darse cuenta el ciervo, el último que se comió estaba dentro de una jaula y lo atrapó y se lo presentó al rey. Vino y le explicó todo lo que había sucedido y el hombre, entusiasmado de, de cómo había obrado este jardinero con su buena sabiduría, le dijo que incluso en la naturaleza más reservada se transforma cuando el deseo pasa a dirigirla, especialmente si se alimenta. ¿Y qué significa? Que muchos de nosotros, siendo cautelosos, siendo quizás precavidos o siendo prudentes en muchas cosas, cuando alimentamos aquello que puede sacarnos de esa prudencia, sacarnos de esa cautela, sacarnos de esa sencillez, entonces somos transformados. Y fue exactamente lo que le pasó a los discípulos. Aquí no vale el hecho de decir que era en sus temperamentos, sino que en algún momento nosotros también perdemos o salimos de nuestras casillas, tal como le pasó a los apóstoles. En algún momento olvidamos quién es el que está a nuestro lado por estar observando la tempestad, tal como le pasó a los apóstoles. También en alguna etapa de nuestra vida podemos sentir que la tempestad nos va a tomar o somos prisioneros de ella. No tenemos ni idea cómo vamos a salir en ese momento de ella, tal como le pasó a los apóstoles. Y esos momentos estamos tan llenos de inseguridad, tan llenos de incertidumbre, y nuestra naturaleza de confianza cambia. Es muy diferente cuando teníamos esa rutina de ir 1, 2 o 3 días a congregarnos en un lugar rodeado de un ambiente de espiritualidad,
rodeado de un ambiente de paz, rodeado donde sabíamos que era nuestra salida para muchos, era una válvula de escape el ir a la iglesia, el ir y sentirnos ajenos a todo tipo de problemas, a todo tipo de tormentas. Y hoy ha sido difícil el no tener esa rutina o esa salida. Y es menos esperanzador cuando abrimos noticias, cuando escuchamos comentarios, cuando vemos la realidad de nuestro país o del resto del mundo. Es menos alentador todo eso. Entonces probablemente la tormenta en la que nos encontramos nos asusta y probablemente esa tormenta viene y nos absorbe y perdemos nuestra mirada del que está a nuestro lado por ver la tormenta que tenemos al frente. Y eso fue lo que le sucedió a los apóstoles. Jesús mismo en Mateo 6:34 nos enseña y nos dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Quiere decir que Dios tiene el control de una manera diaria, sí, porque el sol sale si no fuera por su misericordia, el sol se oculta si no fuera por su amor, pero todo eso nosotros lo perdemos de vista al estar fijamente observando la tormenta que tenemos al frente y olvidamos quién está con nosotros navegando en la vida, quién está con nosotros a nuestro lado caminando. Entonces, en el 38 le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí el punto es, ¿cree usted que Jesús se olvidó de los apóstoles? ¿O cree que los apóstoles se olvidaron de Jesús que iba a su lado? Y ahora aplica para nuestra vida. ¿Seremos nosotros los que olvidamos quién está a nuestro lado? ¿O será que Jesús ya se olvidó de sus hijos? Yo estoy seguro que usted sabe la respuesta. Entonces, si yo sé que Jesús continúa a mi lado, debo de enfocarme en Él. Debo de descansar en Él como su palabra lo declara. Debo confiar en Él como la Biblia me enseña. Y no fijarme en la tormenta. Y no dejarme presionado. No sentirme hundiéndome en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos llegar a tener paz en medio de la tormenta? No es por nosotros, porque la carne es débil y el espíritu se puede contristar. Porque la carne es débil y nosotros podemos caer en la pecaminosidad, es decir, flaquear. Entonces, pero si confío en quien está a mi lado, yo estoy seguro que encontraremos descanso, porque confiamos en las promesas de Él, no en las promesas que yo tengo. Confío en la palabra de Él, no en mi palabra. Confío en las fuerzas de Jesús, no en mis fuerzas. Entonces, al tener paz en medio de la tormenta o descansar en medio de ella, la única forma es en que no olvidemos quién está a nuestro lado. En lugar de fijarnos en las noticias, en lugar de fijarnos en lo que está pasando, en lugar de vivir angustiados, tenemos que tener más fe. Tenemos que caminar confiado en aquel que está a nuestro lado y no confiado en los que están dirigiendo, no confiando en las decisiones que toman. Confiemos en que somos peregrinos en este mundo. En cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia y debemos de estar preparados cuando ya se pase lista, como dice la alabanza, responder a nuestro nombre. Que el Señor les bendiga y es mi deseo que tengamos paz en nuestro corazón. Dios, queremos darte gracias por tu lectura. Te damos gracias por un nuevo día. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia. Oramos, Señor, por los enfermos en los hospitales, por aquellos que, debido a la tormenta, perdieron su pertenencia, Señor. Sé que nuestro país está pasando situaciones muy graves, pero estamos seguros también en un Dios que provee, en un Dios que salva y un Dios que rescata. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú estás en nuestra barca. Por lo tanto, no vamos a desmayar. Ayúdanos a no fijar nuestra mirada en la tormenta, Dios, y enfocarnos en ti. Te amamos y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes.